esto es un acto de censura sistemática. Bueno, que quede grabado. Bueno, entonces esto... Hola. Sí, pues ahora que es un acto de censura. Bueno, pero no es una regla. No, libertad de prensa y de expresión en Colombia. Colombia es un país libre. Conservadores. Llegó Petro al gobierno. Entonces esto, bueno, ¿quién te iba a decir? Los conservadores técnicamente defendían un país católico por ley, segundo, un país centralista, tercero, una economía ciudadana. Los liberales, por otro lado, pretendían un país federal, un mercado abierto y, por supuesto, tercero, una separación del Estado y la Iglesia. Eso era lo que defendían. Entonces, pues estos tipos no se querían mucho. Por consiguiente, durante el siglo XIX celebramos 9 guerras civiles. Entonces, técnicamente Colombia siempre ha sido un país en guerra. Entonces, estas 9 guerras civiles dejan, pues, por supuesto, a los conservadores con el poder al principio del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede a este principio del siglo XX? Primero, los liberales tratando de buscar el poder de una u otra forma, un movimiento social muy incipiente que era soportado o apoyado por después el Partido Socialista o el Partido Comunista. Es decir, el país no solo ha estado dividido entre liberales y conservadores, también hay lado de izquierda. De eso que puedo decir, pues que tenemos un líder político muy importante, un líder político en Bogotá. El nombre de este líder político, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Listo? Pues Jorge Eliezer Gaitán es el hijo de un librero, es un señor de clase media, y él intenta primero fundar sus propios movimientos de izquierda. Luego se une al Partido Liberal. Los liberales ganan el poder hasta 1930. Entonces, cuando era un joven político, pues Jorge Eliezer Gaitán es nombrado el alcalde de Bogotá y luego el ministro de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa con este político? Es muy cercano a las clases sociales de nuestro país. Es decir, defendía los derechos de los trabajadores, defendía también los derechos de los campesinos, que fue un país rural durante muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por supuesto, este personaje en algún momento su gran proyecto político era ser el presidente de Colombia. ¿Qué sucedió? En los años 30 y 40 se fue para Italia. Y en ese momento estábamos, ¿qué está pasando en Italia? La Guerra Fronteriza. Lo que pasó, pues obviamente él fue testigo de cómo Mussolini empezó a subirse al poder. Entonces dijo, a mí me gusta este tipo de político, pero no por el patriotismo, sino ser un político de masas. La generación específicamente fue eso. Cuando uno investiga acerca del conflicto en Gaitán, había elementos tanto fascistas como comunistas, ya es súper loco averiguar. Pero digamos que actualmente nos parece cuestionable, pero en ese momento era muy común tener este tipo de políticos en diferentes partes del mundo. Entonces Jorge Eliezer Gaitán retornó con la idea de querer ser el presidente de Colombia. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Se presenta en las elecciones de 1946, pierde, pero a la vez se empieza a comprometer con su perfil político. Tengo entendido que se hace una cirugía de la nariz para proyectar mejor su voz. Tengo entendido que tenía una máquina que le presionaba los pulmones para tener una voz más poderosa en los medios. Bueno, en los medios no, en los discursos públicos como este es en la Plaza de Bolívar. Y cada persona que iba a ver a Jorge Eliezer Gaitán estaba absolutamente sorprendida por su poder de discurso. Importantes cosas que Gaitán decía en su discurso. Primero, tenemos que eliminar esta brecha entre pobres y ricos que tenemos en Colombia. Segundo, tenemos que reconocer los derechos de nuestra clase trabajadora. Y por supuesto, tenemos que lidiar con la paz en nuestro país, porque los conservadores y liberales se empezaron a asesinar entre ellos entre los años 30 y años 40. Entonces, tenemos que pacificar esto de verdad. ¿Qué sucede? Algo sucedió antes. Jorge Eliezer Gaitán solía tener su oficina aquí, no en este edificio, otro. Este es un edificio post 1948. Y el 9 de abril de 1948 sale aquí, en este punto, y él le dispara con 4 unidades. ¿Qué pasa? Horas después, Jorge Eliezer Gaitán está junto en un hospital cercano. Esta es la foto oficial de Jorge Eliezer Gaitán que salió en los medios de Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Un evento que se llama el Bogotazo, porque esta es una de las esquinas más importantes de
kilómetros del centro de la ciudad. Imagínense ser un peatón y estar aquí. Entonces en ese momento pues la gente empezó a gritar se habla de perseguir cuando persiguen al asesino lo agarran, lo linchan hasta que está muerto y lo arrastran 3 cuadras hacia el sur, donde queda nuestro palacio presidencial. Para los liberales es plano. Asesinado Gaitán por agente del gobierno mayor. Este es un periódico liberal. Pero no solo eso. La gente en furia empieza a salir a las calles, liberales atacando locales de conservadores, conservadores igual. En un momento en esta disputa no se sabe quién es liberal, no se sabe quién es conservador, pero las calles están llenas de bogotanos que empezaron técnicamente a destruir parte de la ciudad. Entonces no sé si ustedes vieron que tenemos unos rieles por aquí. Nosotros solíamos tener un tranvía que por supuesto fue tan grave en ese momento que, sin duda, el tranvía dejó de funcionar en 1951 y hasta el sol de hoy ustedes pueden encontrar bogotanos que dicen que el problema que tenemos con nuestro transporte público empezó ese día. Entonces, después de 75 años probablemente hay otros problemas. Pero bueno, esta es una foto de parte de la instrucción del Bogotazo. ¿Qué más cosas pasaron ese día? En ese momento, pues por supuesto, los protestantes, la gente que estaba dentro de esta masa irracional de gente que destruyó la ciudad, se fueron a la prisión local, liberaron a todos los prisioneros y los prisioneros se unieron a esto. El día después, de 9 de abril de 1948, y días después, tenemos alrededor de 1000 muertos en la ciudad de Bogotá. 1000 muertos que no tenemos el espacio suficiente en el cementerio central para enterrarlos. Entonces, pues, ¿qué sucedió con esto? Pues que no solo eran bogotanos, eran personas de diferentes regiones del país. Hay gente que considera que llamar este evento solo bogotazo es injusto, porque en realidad hubo eventos de esta magnitud en diferentes ciudades por la muerte de Eliezer Gaitán. Los liberales querían quemar iglesias, los conservadores empezaron a masacrar liberales. Y este momento culmen es el que da el inicio a un proceso político de nuestro país que se llama la violencia política. Y posteriormente esto va como a evolucionar en lo que conocemos como el conflicto armado colombiano actual. Si ustedes quieren saber más de esto, tenemos un tour de guerra y paz. Entonces, si quieren unirse todos los días 10 AM, desafortunadamente solo en inglés, nosotros trabajamos con los privados, pero para que no están de información. Entonces, para más detalles, ¿qué más quería decirles al respecto? Antes de irnos, la gran pregunta. ¿Y quién asesinó a nuestro caudillo liberal con No sabemos exactamente. Por supuesto, el asesino fue identificado, un tipo llamado Juan Sierra solo salió, literalmente solo salió, recién había salido de un asilo psiquiátrico. Entonces en ese momento fue como, no me voy a matar. Pero para los liberales era obvio, los conservadores asesinaban a uno. Los conservadores dijeron, gran político, por supuesto que no, y después empezaron a acusar al comunismo internacional. El comunismo internacional, es decir, pues, la Unión Soviética. Entonces, por allá en los años 60, conservadores y políticos de derecha en Colombia empezaron a tejer esta teoría. Tengo que decirles antes de la teoría que Bogotá, en el momento en que esto sucedió, estaba celebrando un evento llamado la Conferencia Panamericana, la primera reunión de estados americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, acá en Bogotá se fundó la OEA en 1948. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Pues Bogotá está lleno de extranjeros. Y entre esos extranjeros hay un joven estudiante llamado Fidel Castro. Entonces, pues obviamente, cuando Fidel Castro se hizo famoso, era muy fácil para los políticos que creían que la izquierda había matado a Gaitán decir como este tipo estaba aquí para matar a Gaitán. ¿Qué pasa con esta teoría? Para mí es un poco loca. Es un poco loca porque técnicamente cuando le preguntamos a Fidel Castro qué estaba haciendo aquí, pues él dijo, voy a tener una reunión con Eliezer Gaitán esa tarde. Pues con Eliezer Gaitán tenía reunión con muchas personas en medio de la Conferencia Panamericana. Digamos que era 1948, Fidel Castro solo era una persona joven, aprendiendo sobre política. Después, obviamente, tenemos otra teoría, que es la teoría de los seguidores de izquierda de Gaitán, e incluso la hija de Jorge Eliezer Gaitán, que consideran que la CIA estuvo involucrada. Entonces, de momento no tenemos pruebas fehacientes, pero el año pasado la CIA liberó 15.000 documentos. Entonces, la gente que cree esta teoría está muy cerca de esos documentos para ver si ellos estuvieron involucrados. Pero realmente no tenemos una teoría exacta de quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán.
Y por supuesto, hay toda clase de teorías. Es como nuestro John F. Kennedy. O sea, hay gente que habla de múltiples disparos con francotiradores. Hay gente que dice ese no era el verdadero sicario. Es decir, cada persona puede crear una propia versión. Hay veces me pasa en este tour gente que pasa diciendo como, mi papá estaba aquí y él vio cómo falleció. O sea, es un evento muy importante en la historia del siglo XX que va a marcar la política de nuestro país. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, la esquina que más o menos casi destruye nuestra ciudad y que generó pues un cambio urbano en nuestra ciudad. Vamos hacia nuestra siguiente parada. ¿Listo? Transmitiendo desde nuestro canal Buscando América, porque un país sin memoria está condenado a repetirlo. Que viva la Colombia humana, que viva el maíz, movimiento alternativo, indígena y social y todas las luchas aborígenes. Que viva la reivindicación de los derechos humanos. Hoy transmitiendo desde Bogotá, lugar donde silenciaron a nuestro Jorge Eliezer Gaitán, pero desde donde han nacido nuevas semillas, dando frutos de su filosofía, porque podrán matar al hombre, pero jamás a su ideal. Un abrazo y un hasta la victoria siempre a nuestro Jorge Eliezer Gaitán. Fuerza, fuerza, unidos venceremos.